Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el ingeniero Osiris de Sena. Él está aspirando a una diputación en Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Moderno y además es funcionario del gobierno actual a través de la unidad ejecutora de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas. Buenos días, Osiris, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Dania Goris, por la invitación a este prestigioso programa y a todos los amigos televidentes que sintonizan este prestigioso programa a través de esta plataforma. Así es, bien. Pues empecemos por el principio, para que mis televidentes puedan conocerlo. Me gustaría que usted nos hablara un poco de su historia de vida. Sí, la historia de vida mía, por lo menos lo que mi memoria recuerda, mi familia se mudó a Santo Domingo Norte el 1 de septiembre de 1987. Se mudó al barrio de Peña Gómez, en Guaricano. Y yo tenía 3 años de edad en esa época. Allí, en medio de las precariedades, pudimos ir ascendiendo, ya que mis padres se enfocaron siempre en inculcarme valores y en enfocarnos en el beneficio de estudiar, el beneficio de la educación. Cursamos toda la escolaridad en Guaricano, luego fuimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí me hice ingeniero electromecánico, mención eléctrico, a la edad de 23 años. Fui egresado con honores, recibí el premio Amin Abel Hasbún, que es la mayor distinción que la UAS le hace a un estudiante. Y allí, luego de concluir mis estudios, tuve la oportunidad de hacer una maestría en energía solar en la Universidad de Almería, España, y luego retorné al país y hice una maestría en física en la UAS. En la parte política, inicié en la UAS también, como dirigente estudiantil del FES 16, que era el grupo estudiantil del PRD, por allá por el año 2003, febrero del 2003. Empezamos dando repasos gratuitos a los distintos estudiantes y poco a poco fuimos escalando en la vida política. Ocupamos la Secretaría Nacional de Planificación y Estrategia de la Juventud del PRD y nos tocó en esa ocasión la responsabilidad de la elaboración del programa de gobierno en materia de juventud para la campaña del año 2012 con Hipólito Mejía. Fuimos también miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Y ya luego entonces en el PRM, fuimos fundador del PRM y el primer secretario nacional de Planificación y Estrategia de la Juventud del PRM. Y poco a poco fuimos escalando en la política. Así es. Y sobre sus aspiraciones en el municipio de Santo Domingo Norte, ¿en qué basaría usted sus planteamientos hacia la población para que puedan votar con usted? Sí, realmente nosotros tenemos unos 5 proyectos de ley que nos interesa impulsar. Y esperamos que en un periodo legislativo podamos proponer 8 o 10 proyectos de ley. Que si uno de esos llegara a ser ley, entonces seríamos parte de la historia en el municipio de Santo Domingo Norte, ya que al día de hoy no hay una ley que haya nacido en el municipio de Santo Domingo Norte, en manos de ninguno de los más de 100 diputados que hemos tenido en el municipio. Entonces, así, a modo de síntesis, podríamos comentarle algunos de los proyectos más novedosos. Tenemos el proyecto de ley de desarrollo rural, que persigue atacar uno de los principales problemas que tiene el municipio de Santo Domingo Norte, que es el flujo vehicular. Ese municipio es caótico, principalmente en horas picos, debido a que es un municipio que no cuenta con el nivel de desarrollo en términos industrial y empresarial, de modo que pueda generar los empleos para una población como la que cuenta el municipio de Santo Domingo Norte, que hoy día es superior a 1.120.000 habitantes. Entonces, eso trae como consecuencia de que cada mañana, cuando dan las 7 de la mañana, más de la mitad de los habitantes
que tienen 18 años o más se desplazan al Distrito Nacional a estudiar y o a trabajar. Y eso forma un cuello de botella en los distintos puentes. Wow. Entonces, a través del proyecto de ley de desarrollo rural, nos interesa que se pueda desarrollar una zona industrial y empresarial en la franja comprendida entre la circunvalación Santo Domingo y la charla de Gol Jacob Masluta, con miras a que se produzca un flujo vehicular inverso en el municipio de Santo Domingo Norte. Y a través de ese flujo vehicular inverso se descongestione los distintos puentes, se creen las plazas de trabajo, generando empleos más cercanos y por ende un ahorro sustancial en tiempo y combustible para los municipios. Y a través de ese mismo proyecto de ley nos interesa que se pueda desarrollar la agricultura. Hay muchas zonas de vocación agrícola que décadas anteriores aportaban al desarrollo económico del municipio y que se han ido perdiendo. Entonces nos interesa rescatar esa parte y como tercer macroobjetivo de ese proyecto de ley está el turismo. Santo Domingo Norte tiene un amplio potencial turístico que no se ha desarrollado de la forma correcta. Tenemos oportunidades, tenemos el río Sama y el río Isabela, bordean gran parte del municipio de Santo Domingo Norte y sin embargo no se le está sacando ningún provecho a eso. Tenemos un potencial latente ahí en la zona colonial, en el río Sama. Miles de turistas cada semana desembarcan allí. Pudiéramos ofertar rutas en lanchas en donde los turistas tengan la posibilidad de conocer gran parte del municipio con algunos miradores donde puedan tomarse fotos, comprar souvenirs, comprar productos de consumo local y eso dinamizaría la economía. Y también, por ejemplo, nosotros tenemos en Santo Domingo Norte los congos de Villamella, patrimonio cultural de la UNESCO, que no le estamos sacando ningún beneficio. Así y otras es. expresiones culturales, pudiéramos tener una casa de la cultura, un museo con la historia del municipio, que es rico en historia, y pudiéramos incluso explotar el turismo ecológico a través de humedales de los Sama. En fin, es mucho lo que se puede hacer allí a través de esa iniciativa legislativa. Y conjunto con eso tenemos 4 más, que nos interesa que sean parte de las leyes que impulsen el desarrollo, no solamente de Santo Domingo Norte, sino del país y de todos esos municipios periféricos a la circunvalación. Porque aunque me he enfocado en Santo Domingo Norte, ese proyecto pudiera tener alcance que impacte a Los Alcarrizos, Pedro Brán, Santo Domingo Este, que son municipios periféricos a la circunvalación. Entonces es mucho lo que entiendo que podemos contribuir con el desarrollo del municipio y del país. Vamos a describir Santo Domingo Norte, porque muchos de mis televidentes quizás no sepan cuáles son los barrios que incluyen esta demarcación de Santo Domingo. Santo Domingo Norte tiene más de 400 barrios o sectores populares. Sería más conveniente enfocarlo por regiones. Ya. Tenemos la región Guaricano, que tiene unas 64 juntas de vecinos, solamente Guaricano. Tenemos la región Higüero, cuyos principales sectores son los Casabes, Jacagua, el Higüero, el Licey, esos son los principales. Tenemos la región Villamella, la región Sabana Perdida y el distrito municipal La Victoria, que es amplísimo. Es muy grande el municipio. El distrito municipal La Victoria nada más Sí. tiene 195 kilómetros cuadrados. Ave María. Es bastante extenso. El distrito municipal La Victoria es más grande que muchos de los municipios que tenemos hoy día en el país, que es la mayoría. Así es. Es una extensión territorial enorme. Santo Domingo Norte tiene 388 kilómetros cuadrados. Ya. Es uno de los municipios más grandes que tiene el país. Pero uno de los municipios que más sufren por términos del tránsito, porque salir de, por ejemplo, la circunvalación y de las avenidas grandes del municipio es una proeza para los ciudadanos. ¿Usted no lo percibe así? Sí, indiscutiblemente. De hecho, por eso nos hemos enfocado en ese proyecto de ley, porque uno siempre tiene que enfocarse en el problema para poder generar la solución.
Y son muchos los problemas, no es nada más el tránsito. Por ejemplo, para Santo Domingo Norte es un dolor de cabeza el manejo del dengue. Actualmente, con todas estas lluvias que hemos tenido, y un municipio como Santo Domingo Norte, que es líder en cañadas, el tema del dengue es una dolencia constante para los municipios. Y estamos en estadísticas en los primeros lugares a nivel nacional. Y tenemos que enfocarnos en el problema para poder atacar y encontrar la solución. Por ejemplo, ¿qué origina el dengue? Principalmente esos criaderos de mosquitos, que la mayor parte provienen de cañadas y de sitios donde se aposa agua. Entonces, no es simplemente el tránsito vehicular. Santo Domingo Norte es un municipio que no cuenta ni siquiera con los espacios en el que la familia pueda recrearse. Tenemos pocos espacios, no hay un cine en el municipio completo, un municipio de más de 1.120.000 habitantes, más del 10% de la población nacional, y no cuenta con un cine, ni con un restaurante en el que usted pueda celebrar una ocasión especial. O sea, estamos realmente a unos niveles de servicio muy, muy deprimentes. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con el ingeniero Osiris de Sena, aspirante a diputado por el PRM en Santo Domingo Norte. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el ingeniero Osiris de Sena, quien es aspirante a diputado del PRM en Santo Domingo Norte y además cumple con funciones en el Ministerio de Obras Públicas, en su unidad de proyectos especiales. ¿Cómo está el PRM en Santo Domingo Norte y cómo ve el impacto del pacto que han formalizado el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRB? El PRM es un partido que en estos momentos se encuentra con un vigor extraordinario, un dinamismo impulsado principalmente por los distintos proyectos políticos, es decir, a través de los aspirantes a regidurías, a diputación, a alcaldía y a la senadoría. Entonces, eso le ha inyectado un dinamismo. Yo entiendo que el PRM va a ganar en primera vuelta en mayo del próximo año. No hay duda de eso. Y hablando ya en términos de las alianzas electorales, eso yo entiendo que va a favorecer al PRM. Y de hecho ya se está viendo una serie de sectores o de dirigentes a nivel nacional que abandonaron al PRD, en el que tenemos muchas figuras, en la que está Fiquito Vázquez, está Juan Morales, que fue senador por Atomayor, y una serie de figuras de la política a nivel nacional que ya se han ido del PRD, porque al día de hoy la política no se puede hacer a la fuerza, es como un matrimonio obligado, ya no funciona. En el pasado los matrimonios obligados funcionaban, ya hoy día no. Entonces la política es un arte que hay que manejarla convenientemente y convenciendo a la persona. Y no es eso lo que ha acontecido, eso han sido alianzas que se han dado de manera, vamos a decir, a espaldas de los dirigentes. Y cuando las cosas se hacen a espaldas de los dirigentes se sienten engañados y traicionados. Y eso es lo que estamos viendo con esa fuga. Y la vamos a seguir viendo con el pasar del tiempo. Yo considero que PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, separados o juntos, como quiera el PRM le va a ganar. Y no porque yo lo considere, sino que están ahí las distintas encuestas. Las encuestas más conservadoras, por lo menos de las encuestas que gozan de credibilidad. Porque hay firmas encuestadoras que salen de ahora para ahorita y tiran unos números exorbitantes, pero no gozan de la credibilidad. Las encuestas creíbles que siempre han acertado en los distintos procesos electorales dan muestra de que el PRM gane la primera vuelta electoral. Pero al margen de eso, la alianza que están firmando los partidos políticos, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, es de segunda vuelta electoral. Entonces, yo entiendo que se van a quedar, como dicen popularmente, esperando donde se guisa. Porque el PRM va a ganar en la primera vuelta electoral. Y supóngase usted que en un caso hipotético no pasara en la primera vuelta electoral. Aún así quedaría muy cerca de pasar. En el peor de los escenarios, yo veo un PRM muy cerca de pasar.
y es evidente que pudiéramos conseguir los votos para pasar, porque es que nadie está de acuerdo en su totalidad, ningún partido va a estar de acuerdo con una alianza impuesta, una alianza que no ha sido consensada con su militancia. Entonces eso nos da tranquilidad. Claro, tenemos que seguir realizando ese trabajo político de campo con miras al triunfo electoral primeramente en las elecciones de febrero del 2024 y luego las de mayo del 2024, como así será Dios mediante. ¿Cómo usted enjuicia la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader? Hay muchas quejas en la población, por ejemplo, aumentos de precios, apagones, inseguridad mayor. ¿Cómo lo ve? Sí, realmente la lectura que yo le doy a esto es que cuando inicia un proceso electoral, cuando ya viene la zafra electoral, siempre hay personas que apuestan a crear caos. Pero si analizamos de forma consciente, este es un gobierno que lo está haciendo excelentemente bien. No porque yo lo diga, sino que los mismos organismos internacionales, según mediciones hechas por ellos, son los que lo han dicho. Cuando analizamos los precios en República Dominicana y los comparamos con precios de otros países similares al nuestro y en la región, nos damos cuenta que eso no es algo exclusivo de República Dominicana, sino que nosotros hemos sido golpeados primero por la pandemia y luego por la guerra o conflicto Rusia-Ucrania. Y eso evidentemente que ha contribuido a la volatilidad de los precios. Eso es una realidad a nivel global. No es una realidad de República Dominicana ni un mal manejo en la administración de parte del PRM. Entonces, claro, los demás partidos políticos y los de oposición no van a reconocer esa verdad, porque siempre en procesos electorales se busca pescar en río revuelto, pero esa no es la realidad. Y en cuanto a la seguridad ciudadana, realmente la seguridad ciudadana no es un factor del momento, porque yo te pregunto a ti y a los amigos televidentes, ¿en qué época se crearon los delincuentes que tenemos actualmente, en la actualidad? Los delincuentes que tenemos en la actualidad, mínimo tienen 18 años. Y entonces, ¿qué partido gobernó del 2004 al 2020? Esos 16 años lo gobernó el PLD. Entonces, esos delincuentes que tenemos hoy día es un producto social que se lo debemos al PLD y a su administración, al desenfoque en cuanto a políticas para darle oportunidad a esos jóvenes y que puedan formarse, puedan estudiar. Entonces, no es un factor que podamos culpar exclusivamente al PRM. Claro, ya hacia futuro vamos a tener el impacto y vamos a poder medir los proyectos y programas sociales del PRM, cómo impactaron en esa reducción de la delincuencia. Pero hemos tenido un manejo, yo diría que extraordinario, un manejo muy eficiente. El presidente Luis Abinader ha tenido conducta en algunos aspectos que son dignos de admirar. Por ejemplo, aquí nadie se ha detenido a pensar del impacto de la continuidad de las distintas obras que encontró este gobierno de la administración pasada, heredada de la administración pasada. Pero eso tiene un costo que a este gobierno le ha costado asumir. El hecho de que encontramos unos proyectos estancados con una volatilidad en los materiales de construcción, eso fue un dolor de cabeza. La mayoría de administraciones lo que hacían era borrón y cuenta nueva con esos proyectos que estaban ya iniciados y en fase incluso hasta de terminación. Sin embargo, no hemos visto eso en el gobierno de Luis Abinader. Él tomó la valiente decisión de darle continuidad a los distintos proyectos, asumiendo el costo político que eso ha representado, porque en muchas ocasiones lo han culpado de que esta ha sido una administración ineficiente con la continuidad de los proyectos, pero no es fácil cuando usted encuentra un proyecto estancado, como en muchos casos, con presupuesto agotado, con los precios disparados, hasta el doble de lo que fueron contratados para algunos insumos. Y sin embargo, entonces, usted asumir de hacer un equilibrio económico, que eso no era costumbre tampoco en este país. O sea que son muchos los aspectos en los que este gobierno se la ha jugado. Por ejemplo,
ningún gobierno se había desprendido de la justicia, de ese control, de ese control de la justicia, para ponerlo en manos independientes. Entonces hay muchos aspectos que la historia será la que se va a encargar de juzgar y de evaluar una vez ya concluya la excelente obra de gobierno que está materializando el presidente Luis Abinader. Vamos a hablar un poco de su trabajo en obras públicas a través de la unidad ejecutora de proyectos especiales estratégicos. Sí, en la unidad ejecutora de proyectos especiales tenemos una serie de proyectos que por su naturaleza se han asignado como especial. Entre ellos tenemos el Centro de Atención Integral a la Discapacidad, CAI Santo Domingo Este, que es un proyecto que ya está en fase de entrega. Ya a partir de la próxima semana estaremos introduciendo los mobiliarios para luego entonces su inauguración. También es un proyecto de alta trascendencia, porque aquí en República Dominicana tenemos un exceso de niños con alguna condición especial como síndrome de Down, parálisis cerebral o síndrome de espectro autista. Es un proyecto de rostro humano. Y luego también tenemos los laboratorios también neonatal, que el primero de ellos se está construyendo al lado de Robert Rick Cabral, que es un proyecto que viene a buscarle una solución a esa ley de tamizaje que se aprobó en el Senado a final del año pasado. Y ahí se van a hacer pruebas de tamizaje con miras a determinar algunas enfermedades congénitas que pudieran buscársele una solución en los primeros días de nacido a esos infantes. Y así tenemos algunas remodelaciones, construcción de algunos apartamentos modelos y almacén para el CAI Santo Domingo Oeste. En fin, son proyectos enfocados en ese espectro, en niños, en personas con discapacidad, en educación, etcétera. Bien, pues le voy a regalar el minuto final que me queda para que usted se despida de la teleaudiencia. Dania, muchísimas gracias por la participación en este espacio y a los municipios de Santo Domingo Norte que cuenten con nosotros porque tenemos proyectos que van a vincular al municipio al desarrollo y al esplendor que tanto amerita Santo Domingo Norte, para que así elevemos a lo más alto el orgullo de ser de Santo Domingo Norte, un municipio rico, de mucha gente buena, trabajadora, pero que esa riqueza no se refleje en la calidad de vida de los municipios. Entonces nosotros vamos a trabajar por y para la gente, en miras de que la gente se pueda desarrollar y que podamos tener un municipio más equitativo, más justo, un municipio donde se pueda vivir con más tranquilidad y en el que podamos desarrollarnos y podamos demostrar y aportar todo el talento que tenemos en Santo Domingo Norte. Bien, pues agradecemos al ingeniero Osiris de Sena, quien es aspirante a diputado por Santo Domingo Norte por el PRM y funcionario de Obras Públicas, esta interesante participación aquí en nuestro programa Teleopina. Vamos a comerciales y retornamos.